No metas mano ahí, niño. 6 mecánicos fallaron. Tú, horas después, ¿alguna vez has visto cómo lo imposible se derrumba frente a la fe de un niño? En un taller lleno de fracaso y burlas, un pequeño se atrevió a desafiar lo que 6 adultos no pudieron lograr, revelando que la fuerza verdadera no siempre se mide en herramientas, sino en valentía y confianza. Acompáñame en esta historia que no solo encenderá motores, sino también tu corazón. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque lo que descubrirás aquí puede transformar tu vida. En el corazón de aquel taller brillaba como un desafío imposible un coche deportivo rojo. Había sido comprado hacía poco, pero ya parecía condenado. Su motor no daba señales de vida. Uno tras otro, 6 mecánicos expertos lo abrieron con aparatos modernos, confiando en que la tecnología resolvería lo que sus manos no podían. Sin embargo, cada intento se convertía en frustración, como si el coche se burlara de su experiencia. El dueño, que había invertido una fortuna, veía cómo su ilusión se desmoronaba y sus ojos se llenaban de angustia. Era como presenciar un gigante derrotando a guerreros uno por uno. Y sin embargo, detrás de esa escena había algo más profundo que un motor apagado, una lección de vida esperando ser revelada. A veces, la fuerza humana y la técnica no bastan. Es necesario mirar con otros ojos, con el corazón abierto, para encontrar caminos que parecen cerrados. Este momento no hablaba solo de un coche, sino de esas situaciones donde los adultos, con todo su conocimiento, se rinden ante lo imposible. En la vida, también enfrentamos desafíos que parecen indestructibles. Un problema familiar, una pérdida inesperada, una herida del alma. El contraste era evidente. 6 profesionales, cada uno armado con herramientas de precisión, y aún así, todos quedaban en ridículo frente a aquel enigma. ¿No sucede lo mismo cuando buscamos soluciones rápidas en todo lo externo? Compramos aparatos, buscamos respuestas en lugares equivocados, y olvidamos que la clave quizá está en lo más sencillo. El dueño del coche encarnaba al ser humano que confía en lo material, y termina llorando cuando la promesa de seguridad se rompe. Su llanto, más que desesperación, era un espejo de nuestras propias derrotas silenciosas. En esa escena de tensión, el Deportivo Rojo se transformaba en un símbolo poderoso. Los problemas que cargamos pueden ser tan brillantes por fuera como devastadores por dentro. A veces, lo que más presumimos, nuestro éxito, nuestra apariencia, nuestras posesiones, es justamente lo que revela nuestra fragilidad. Ese motor muerto era un recordatorio de que las riquezas no garantizan paz ni alegría, y el taller, lleno de ruido y fracaso, parecía anunciar que algo nuevo debía surgir, una respuesta que no vendría de los expertos de siempre. Pero también había esperanza en medio de aquella angustia, porque cada fracaso prepara el terreno para un desenlace mayor, como cuando el cielo se oscurece justo antes del amanecer. Ese coche no era un fin, sino un inicio. Dios suele usar lo quebrado, lo que nadie puede arreglar, para demostrar que su poder puede levantarnos de lo imposible. Así como las lágrimas del dueño eran reales, también lo sería la sorpresa que vendría. Lo que parecía ruina pronto se convertiría en testimonio. Y ahí está la enseñanza más profunda. Lo imposible es la antesala del milagro. Cuando ya no quedan fuerzas, cuando todo falla, cuando lo material y lo humano se derrumban, se abre el espacio para que brille la fe. El coche deportivo rojo quedó en silencio, pero ese silencio era solo el preludio de algo extraordinario. Porque detrás de cada fracaso hay un plan mayor, y hasta lo que parece perdido puede ser restaurado de maneras que jamás imaginamos. En un rincón del taller, casi invisible entre las sombras, un niño de 13 años miraba con ojos atentos. No llevaba uniforme ni herramientas costosas, solo la curiosidad encendida en su rostro.
Mientras los adultos se desesperaban, él permanecía sereno, como quien observa una obra de teatro sabiendo que aún falta la parte más importante. Cuando dio un paso al frente, el jefe del taller lo miró con desprecio y lanzó un grito cargado de soberbia. «¡No metas mano ahí, niño!». Nadie imaginaba que de esa figura pequeña saldría la respuesta que tanto buscaban. El ambiente se tensó en un instante. Los mecánicos cruzaron miradas incrédulas, como diciendo, ¿de verdad este mocoso cree que puede con lo que nosotros no? La escena parecía absurda. Un niño frente a un monstruo mecánico que había vencido a 6 profesionales. Pero a veces, la vida elige al menos pensado para humillar al orgulloso y levantar al humilde. El rechazo del jefe no era solo contra el niño. Era la voz de todos los que dudan cuando alguien pequeño quiere intentar lo grande. Aquellas palabras, «No metas mano ahí, niño», no fueron simples órdenes. Fueron un muro levantado contra la fe, contra la esperanza, contra la posibilidad de que lo imposible suceda. ¿Y cuántas veces pasa igual en nuestras vidas? Cuando queremos dar un paso distinto, surgen voces que intentan apagarnos. Nos dicen que somos demasiado jóvenes, demasiado débiles, demasiado inexpertos. Pero, al igual que ese niño, lo que define no es la voz del mundo, sino la convicción que arde en nuestro interior. El niño no respondió con gritos ni discusiones. Su silencio fue su mayor fuerza. La Biblia enseña que muchas veces el poder no está en la palabra ruidosa, sino en la calma que proviene de confiar en algo más grande. Él sabía que dentro de ese coche había una verdad que los demás no veían, y que Dios lo había preparado para ese momento. Porque la fe siempre da un paso al frente, aun cuando la multitud la desprecia. Los espectadores del taller no entendían que estaban siendo testigos de algo más profundo que un arreglo mecánico. Era una batalla espiritual entre la incredulidad y la fe, entre el desprecio y la esperanza. Y ahí, en ese instante de silencio, Dios estaba escribiendo una página que quedaría grabada en sus memorias. Lo que parecía ridículo, pronto se volvería asombroso. Lo que parecía un insulto, pronto se transformaría en enseñanza. Ese paso al frente del niño es el mismo que cada uno de nosotros debe dar cuando el mundo nos dice, no puedes. Aunque te rechacen, aunque se burlen, aunque intenten detenerte, tu fe y tu valentía hablan más fuerte. El jefe pensó que con un grito podía apagar la historia, pero lo que hizo fue encenderla. Porque cuando un niño se atreve a confiar, hasta el rugido de un coche puede convertirse en un canto de victoria. Ese niño no nació sabiendo, ni tampoco lo aprendió en un taller elegante. Desde pequeño, en la soledad de un patio polvoriento, comenzó a desarmar bicicletas viejas y motos oxidadas que encontraba tiradas. Mientras otros jugaban con balones o se distraían con ruidos de la calle, él se perdía en el misterio de los motores, buscando entender cómo algo roto podía volver a vivir. Cada tornillo que giraba, cada pieza que volvía a encajar, era como descubrir un secreto escondido en la creación. Esa pasión lo formó en silencio, sin aplausos, sin maestros, solo con paciencia y hambre de aprender. Lo sorprendente es que aquello que parecía un simple pasatiempo se convirtió en una escuela de vida. Así como el niño veía cada engranaje como parte de un todo mayor, nosotros también podemos mirar los problemas de nuestra vida como piezas que, bien encajadas, forman un propósito. El mundo suele despreciar lo pequeño, pero es en lo pequeño donde Dios entrena a los gigantes. Así como David aprendió a cuidar ovejas antes de enfrentarse a Goliat, este niño aprendió con cadenas oxidadas antes de tocar el corazón de un motor moderno. Para él, ese coche deportivo no era un monstruo inalcanzable ni un reto imposible. Lo veía como un rompecabezas esperando ser resuelto, una máquina que pedía auxilio.
Mientras los adultos se llenaban de frustración, su mirada inocente lo llevaba a otro lugar. No veía fracaso, veía oportunidad. ¿Cuántas veces dejamos de actuar porque creemos que el obstáculo es demasiado grande? El niño nos recuerda que todo problema, por más enorme que parezca, puede ser desarmado en piezas más pequeñas hasta encontrar su solución. Su corazón latía fuerte, como un tambor en medio del silencio del taller. Ese latido no era de miedo, sino de expectativa, porque cuando uno cree en lo que lleva dentro, no se detiene ante las miradas de burla ni ante los muros de incredulidad. El valor del niño brotaba de una confianza que no venía de los hombres, sino de algo más alto, la certeza de que cada don que tenemos fue sembrado por Dios para ser usado en el momento justo. Y aquí quiero detenerme contigo. Si esta historia te conmovió, cuéntame en los comentarios en qué minuto la estás viendo. Y si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque vendrán muchas más historias llenas de revelaciones. No dejes pasar la oportunidad de declarar con tus palabras y tus acciones que crees en lo imposible, porque lo que viene es aún más grande de lo que imaginas. El niño, con 13 años apenas, nos enseña algo que los adultos a veces olvidan. No es la edad, ni el tamaño, ni la experiencia lo que define tu destino. Es la fe que guardas en tu interior, esa chispa que, aunque pequeña, puede encender hogueras que iluminen la oscuridad. Si Él pudo transformar el miedo en oportunidad, ¿qué podrías lograr tú si creyeras de verdad en lo que Dios depositó en tu corazón? Sin escáner, sin computadora, sin las pantallas que tanto deslumbraban a los mecánicos, el niño se acercó con calma. No dependía de cables ni de diagnósticos digitales. Su herramienta más poderosa eran sus oídos atentos y su corazón en paz. Cuando giraron la llave y el motor tosió con un leve jadeo, él sonrió. «Está ahogado, respira mal», murmuró, como quien escucha a un enfermo que necesita aire. Esa sensibilidad, que los expertos habían perdido entre manuales y aparatos, era fruto de años entrenando la paciencia en la sencillez. El contraste era impactante. 6 profesionales con computadoras en mano y un niño con una simple llave de cruz. Parecía absurdo, casi ridículo, pero ahí estaba la diferencia entre lo que confía en lo superficial y lo que se atreve a mirar más profundo. ¿No pasa igual en la vida? Muchos buscan soluciones sofisticadas, rápidas, adornadas con apariencias, y olvidan que lo esencial a veces está en lo más humilde. El niño nos enseña que la fe verdadera no necesita adornos, solo valentía y atención al detalle. Mientras todos lo miraban con desdén, él no se detuvo. Sus manos pequeñas se movían con seguridad, como si conocieran cada rincón de ese motor dormido. La burla en los ojos de los adultos no lo afectaba. Estaba demasiado enfocado en escuchar la verdad que el coche susurraba. En la vida también nos enfrentamos a miradas que desprecian nuestros intentos. Pero la pregunta es, ¿a quién escuchamos más? ¿A las voces de burla o a la convicción que late en nuestro interior? El niño eligió creer en lo que oía en lo profundo, no en lo que gritaban los demás. Y esa es una lección que vale oro. Cuando tienes claridad en tu propósito, no importa quién dude de ti. Los comentarios hirientes se vuelven ruido de fondo, porque tu fe te impulsa hacia adelante. A veces, lo que parece insignificante, como soplar una válvula o ajustar un detalle, es lo que desata el milagro. La grandeza se esconde en los actos más pequeños. Ese momento en el taller fue como una parábola viviente. La sabiduría del humilde supera la arrogancia del experto. El niño, sin diplomas ni títulos, puso en evidencia que la verdadera grandeza está en servir con lo que uno tiene, aunque parezca poco. Así nos recuerda que la fe no se mide por el tamaño de nuestras herramientas, sino por la disposición de nuestro corazón.
Y al final, lo que parecía un juego infantil se reveló como un acto de valentía. Su paso al frente, su silencio y su decisión de actuar fueron más poderosos que cualquier máquina de diagnóstico. Nos enseña que la fe práctica no se queda en palabras bonitas, sino que se traduce en acción concreta. Escuchar, discernir y actuar, aunque el mundo dude de nosotros. Con una calma sorprendente, el niño metió sus manos en el motor. No buscaba impresionar a nadie, solo obedecía a esa voz interior que lo guiaba paso a paso. Ajustó un sensor escondido que los demás ni siquiera habían mirado, como si encontrara una pieza olvidada de un rompecabezas. Luego sopló una válvula cubierta de polvo, dándole un respiro que parecía devolverle el alma al coche, y, finalmente, cambió un fusible diminuto, insignificante a los ojos de todos, pero que era la clave para encender aquel gigante dormido. El taller quedó en silencio absoluto. Los mecánicos, que minutos antes reían con soberbia, ahora contenían la respiración. Nadie esperaba que gestos tan simples pudieran lograr lo que la tecnología más costosa no había conseguido. El dueño, con el corazón en la garganta, observaba cada movimiento como si viera un milagro en cámara lenta. Ese instante fue como cuando alguien encuentra la llave perdida que abre una puerta cerrada durante años. Entonces sucedió lo impensado. El rugido del coche llenó el taller como un trueno. No era un sonido cualquiera, era un rugido limpio, fuerte, poderoso, como si el motor celebrara haber vuelto a la vida. Aquel estruendo no solo sacudió el aire, también estremeció los corazones de quienes estaban allí. Los incrédulos se quedaron boquiabiertos, incapaces de negar la evidencia de lo que acababan de presenciar. En la vida, también enfrentamos momentos en los que todo parece muerto, estancado, sin salida, pero a veces basta con pequeños ajustes, una palabra de aliento, un gesto de perdón, un paso de fe, para que todo cambie de repente. Lo que parecía acabado puede resucitar con fuerza renovada. Este niño nos recuerda que no hay problema demasiado grande que no pueda ser transformado si ponemos manos firmes y corazón humilde. Y aquí quiero hablarte directamente. ¿Te erizó la piel esta parte? Dímelo en los comentarios con la hora exacta. Y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios. Lo que viene te mostrará grandes milagros. No subestimes el poder de un acto pequeño, porque puede ser la chispa que encienda algo eterno en tu vida. Ese rugido del coche fue más que mecánica. Fue un recordatorio de que lo imposible puede volverse real delante de tus ojos. Así como ese motor volvió a la vida, tu historia también puede ser restaurada. Solo hace falta creer que incluso lo más pequeño, en manos de la fe, puede abrir camino a lo extraordinario. Los mecánicos quedaron petrificados, con ojos desorbitados y rostros incrédulos. Lo que habían intentado con computadoras y escáneres, el niño lo había logrado con una llave de cruz y una fe tranquila. El rugido del coche no solo anunciaba que el motor estaba vivo, sino que también declaraba en voz alta la derrota del orgullo humano. Era como si el taller entero hubiera sido testigo de una verdad escondida. No siempre gana el más fuerte, sino el que se atreve a confiar en lo imposible. El dueño del coche, que minutos antes lloraba de frustración, ahora corría hacia el niño con lágrimas de alegría. Lo abrazó con fuerza, agradeciendo no solo la reparación del vehículo, sino el milagro de haber recuperado su esperanza. Ese abrazo era la prueba de que cuando alguien pequeño se levanta con valentía, puede consolar y transformar hasta al más desesperado. El llanto de dolor se convirtió en llanto de alivio, y esa escena quedó grabada en cada rincón del taller. El jefe del taller, en cambio, bajó la mirada, derrotado en su soberbia. Había despreciado al niño, lo había mandado callar, y ahora no podía negar lo evidente.
Su silencio era pesado, como el de alguien que reconoce su error pero no encuentra palabras para enmendarlo. Esa humillación fue el contraste perfecto para mostrar que la grandeza verdadera no se mide en jerarquías ni títulos, sino en humildad y obediencia a lo que uno cree. Aquel rugido del motor se convirtió en algo más que un sonido mecánico. Fue un canto de victoria, un eco que recordaba a todos que Dios elige lo débil para avergonzar a lo fuerte. El niño no solo había arreglado un coche, había derrumbado la barrera de la incredulidad y había demostrado que la fe puesta en acción puede transformar lo que parece perdido. Ese día no se trataba de fierros ni de gasolina, sino de esperanza resucitada. La enseñanza es clara. Cuando actúas con fe y perseverancia, incluso lo imposible se rinde. El niño, en su silencio, mostró que la verdadera fuerza no necesita gritos ni reconocimiento. Basta con un corazón decidido y confiado en que nada está fuera del alcance de Dios. Los adultos habían fracasado con todo su conocimiento, pero el pequeño triunfó porque supo escuchar lo que nadie escuchaba. Así, el taller que antes era un lugar de frustración se convirtió en un santuario de lecciones vivas. Cada uno salió de allí con una nueva certeza. No importa tu tamaño ni tu edad, lo que importa es tu fe y la disposición de tu corazón. Y cada vez que alguien dude de ti, recuerda este momento. Incluso un niño puede levantar el orgullo de un oficio entero y encender motores que parecían condenados al silencio. Ese día no se borró jamás de la memoria de quienes estuvieron presentes. 6 adultos con años de experiencia habían fracasado, y un niño, con manos pequeñas pero corazón inmenso, devolvió la vida a un coche que parecía perdido. El contraste quedó tatuado en la historia del taller. No fue la fuerza de las herramientas, sino la fe y la humildad lo que levantó el orgullo de todo un oficio. Y desde entonces, el eco de ese rugido quedó como un recordatorio de que lo imposible sí puede ser vencido. Con el tiempo, algo curioso comenzó a suceder. Cada vez que un coche entraba al taller, los mecánicos ya no se preguntaban cuál escáner usar ni qué computadora conectar. La primera pregunta, casi automática, era ¿dónde está el niño? Porque sabían que más allá de la técnica, había algo en él que trascendía, una mirada distinta, una fe que los adultos habían olvidado y que volvía a dar esperanza a cada motor silencioso. La figura del niño se transformó en una especie de leyenda viva, no porque buscara fama, sino porque había demostrado que la grandeza no depende de la edad, sino del corazón. Los clientes llegaban con confianza renovada, no por la reputación del taller, sino por el misterio de aquel pequeño que sabía escuchar lo que nadie más escuchaba. Lo que antes era un simple oficio, ahora se volvía un escenario de milagros cotidianos. Y aquí está la clave para nosotros. Ese niño representa a todos los pequeños que creen, a cada joven que se atreve a soñar cuando el mundo se ríe. Representa a los que son despreciados por su edad, su tamaño o sus recursos, pero que dentro de sí llevan una chispa capaz de encender lo imposible. Su historia nos recuerda que nunca debemos subestimar a los pequeños, porque Dios muchas veces elige lo sencillo para revelar lo eterno. El taller ya no volvió a ser el mismo, y quienes lo presenciaron tampoco, porque aquel motor encendido no fue solo una reparación, fue una revelación. Lo frágil puede derrotar a lo fuerte, lo humilde puede corregir al sabio, y un niño puede enseñar a los adultos lo que realmente significa creer. Así como el rugido del coche estremeció paredes, también estremeció corazones que habían olvidado cómo suena la fe viva. Y así quedó la enseñanza final. Cuando enfrentes tus propios motores apagados, recuerda a este niño. No importa cuántos hayan fallado antes, no importa si te desprecian, lo importante es dar el paso con fe y perseverancia,
porque quizás seas tú, con tus manos sencillas y tu confianza en Dios, quien logre encender lo que todos daban por muerto. Lo que comenzó como un grito de desprecio, terminó como un canto de victoria. Aquel niño no solo reparó un coche, levantó la fe de todos los presentes, demostrando que incluso lo pequeño puede iluminar lo imposible. Y hoy esa enseñanza es para ti. No subestimes lo que llevas dentro, porque Dios puede usarlo para sorprender al mundo. Escríbeme en los comentarios qué parte más te tocó. Y si tu corazón también arde con esta fe, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque aún quedan muchos milagros por contar.